Buenos días, hermanos, qué gusto que nos volvamos a encontrar por medio de este video. Nuevamente en la sala, me imagino que ustedes también están en un lugar de su casa, en el cuarto, en la sala, con la familia, disfrutando y conociendo de la palabra del Señor. En esta mañana te invitamos a que pongas tu mejor disposición. Es normal que en la comodidad de la casa estemos así acostados y demás, pero en este momento te invito a que pongas tu mejor disposición física y sobre todo de corazón para poder aprender del Señor, cantarle a Él sus grandes bondades. Por ejemplo, si vemos en el Salmo 119, el salmo más largo que existe y habla específicamente de la palabra de Dios, encontramos en el versículo 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Ojalá que este sea el deseo de todos nuestros corazones, de guardar la palabra del Señor. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Dice el versículo 9. También en el Salmo encontramos, por ejemplo, el versículo 57. ¿Qué tal que nosotros podamos decir esto también? El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Que ese sea el compromiso de cada uno de los hijos del Señor. Que las palabras de Dios estén guardadas en nuestros corazones. El versículo 81 dice, mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odio al humo, no me olvido de tus estatutos. Aún en momentos difíciles, donde no encontramos ningún tipo de solución, podemos decir que en la palabra podemos esperar para encontrar la salida en esos momentos. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Qué tal si decimos eso en esta mañana? Señor, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. De pronto no la leemos todo el día, pero sí está en nuestra mente, meditando y estudiando en ella. Así debe ser nuestra andar diario. Lámpara es el más famoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, lumbrera para mi camino. Así que eso es lo que hace la palabra del Señor. Yo te invito a que tú en esta mañana cantes con nosotros, entendiendo eso y diciendo, Señor, gracias por tu palabra infalible. Así es.
Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, sea alabado y glorificado el nombre del Señor. Con esta porción del Salmo 103 les estamos dando la más cordial bienvenida, hermanos, hermanas, Iglesia Evangélica El Paraíso, amigos y amigas, a este nuevo domingo que Dios nos permite reunirnos en su nombre. Qué hermoso poder compartir con ustedes en esta nueva mañana el mensaje de la palabra de Dios, los cánticos espirituales, la comunión en la distancia, en la bendición de Dios. Hoy es domingo 25 de octubre y ¿cómo pasa el tiempo? Llegamos al último domingo de este mes de octubre en el que usted y yo hemos experimentado la gracia, la misericordia de Dios, su fidelidad y su protección en todos nosotros, en esta ciudad y aún en el país. Así que demos gracias a Dios en esta mañana y esperamos que este nuevo domingo podamos ser edificados y fortalecidos en el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Y con esto iniciamos y damos la bienvenida a todos ustedes, mis queridos, apreciados hermanos, amigos y amigas. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Este es el precioso Salmo 103 que compartimos con ustedes en esta mañana. El Señor sea alabado por usted y por mí en nuestros corazones, desde que nace el sol hasta que se pone. Él es el que se humilla para mirar en los cielos y en la tierra todo lo que hacemos. Se acuerda de nosotros el Señor en su misericordia. Gracias a Dios en esta mañana, porque usted y yo tenemos ese gran privilegio de poder alabar el nombre del Señor. Vamos a compartir en esta mañana la palabra de Dios y quiero decirles que continuamos con esta serie del Evangelio de Lucas titulada Conociendo más de Jesús, por quien vivimos y a quien anunciamos. El domingo pasado el pastor David Parra nos compartió el inicio del ministerio de Jesús en Nazaret de Galilea. Y allí, lógicamente, nos dio una profunda explicación de lo que significó para el pueblo este primer mensaje de Jesús. En esta mañana continuamos y el pastor Milton Martínez nos está compartiendo el tema, la autoridad y el poder de la palabra de Jesús ungido por el Espíritu Santo. Ese es el tema para compartir en esta mañana. Está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 41. Vamos a orar. Dios nos habla en esta mañana para darle la bienvenida al pastor Milton Martínez
y recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Acompáñame en la oración en esta mañana. Señor, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, que podemos, como dice tu palabra, desde que nace el sol hasta que se pone, honrar y glorificar tu nombre y darte gloria a ti. En esta mañana también tenemos el gran privilegio de recibir tu palabra, ser enseñada, expuesta como alimento sólido para nuestras vidas. La recibimos con la autoridad que ella tiene. La recibimos, Señor, como tus hijos. Y en esta mañana, usa a tu siervo para que nos enseñe tu palabra. Gracias por todos mis hermanos en sus casas, amigos y amigas, familias que escuchan la palabra en esta mañana. Háblanos, Señor, la autoridad que tiene tu palabra y la enseñanza de Jesús ungido por tu Espíritu Santo. Bendito seas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Milton, bienvenido en esta mañana a la exposición de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica El Paraíso. Hermano y hermana que te encuentras en casa con tu familia, buenos días, mi hermano, y buenos días a todos ustedes que desde cualquier lugar nos están escuchando y nos están viendo en esta mañana. Un saludo para todos. Gracia y paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos hoy a este culto virtual y en particular a escuchar la exposición de las Sagradas Escrituras. Hemos venido ya por varios domingos con una serie de exposiciones bíblicas basadas en el Evangelio según Lucas, con el lema Conociendo más a Jesús, por quien vivimos y a quien anunciamos. Y la exposición de hoy domingo tiene por título La autoridad y el poder de las palabras y de las acciones de Jesús siendo lleno del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 4. Abra sus Biblias y ubíquese. Lucas capítulo 4. Y vamos a desarrollar 3 puntos, 3 afirmaciones centrales. La primera, las palabras de Jesús con autoridad y poder. En segundo lugar, el asombro ante las palabras de Jesús. En tercer lugar, Jesús anuncia las buenas noticias del reino de Dios con palabras y acciones poderosas. Iglesia, en el día de hoy, a causa del aumento en el uso, a causa de la popularidad de las redes sociales y de las tecnologías de la comunicación, hemos llegado a lo que podríamos llamar una saturación de palabras y de mensajes. Muchos están cansados de tanta palabrería, de tantos mensajes, incluyéndome a mí. Muchos también ya oyen o leen, pero no escuchan, no están escuchando y no disciernen. O ya algunos, aún peor, no les interesa discernir. Están cansados. Se está perdiendo hoy día la capacidad de filtrar la palabra o de filtrar el mensaje
y la capacidad de responder a la palabra y al mensaje. Vivimos en un mundo que oye mucho, pero hace poco. Y así, lamentablemente, vemos esto también en la iglesia. Oidores, pero no hacedores de la palabra. Existe mucho comezón de oír. Oír por oír. El gusto o la satisfacción de oír. Pero, ¿oír para qué? Y por otro lado, hay tanto mensaje espiritual y religioso sin el respaldo y sin el sustento de la autoridad y del poder de Dios. Mensaje que solo entretiene, solo divierte, tal vez solo informa, calma y satisface tu hambre y tu culpa religiosa, pero mensaje que no salva, mensaje que no te hace santo. Ahora, contrario a todo esto tan común en el mundo de hoy y aún en la iglesia de hoy, volvamos a mirar, volvamos a escuchar las palabras y las acciones de Jesús con autoridad y poder, siendo lleno del Espíritu Santo. Y ese es nuestro tema de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por las sagradas escrituras y que por el Espíritu Santo tú registraste en ellas las palabras y las acciones de Jesucristo. Señor, que tu gracia esté con nosotros en esta hora. Que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Danos comprensión espiritual de las Escrituras. Y haz que por el Espíritu Santo esta palabra sea en nosotros hoy viva y eficaz. Palabra que salve, palabra que santifique, palabra que transforme por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a leer las Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 31. Van ustedes también a ver el texto allí en su pantalla. Dice así entonces el versículo 31. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús: «Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». «Cállate», lo interrumpió Jesús y le ordenó: «Sal de este hombre». En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó: «¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón.
donde encontró a la suegra de Simón muy enferma con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «¡Eres el Hijo de Dios!». Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado». Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Gracias al Señor por su palabra. Vamos entonces a desarrollar nuestro tema, la autoridad y el poder de las palabras y acciones de Jesús lleno del Espíritu Santo. Y nuestro primer punto o afirmación central es la siguiente: las palabras de Jesús son con autoridad y poder. Vimos el versículo 31. El versículo 31, que la gente escuchaba las enseñanzas de Jesús y se asombraba porque hablaba Jesús con autoridad. También miramos en el versículo 36 que dice que la gente también asombrada exclamaba: «¡Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre! Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden». Pero también más adelante vimos en el versículo 39, cuando Jesús estaba allí en casa de Simón Pedro, y estando la suegra de Simón, enferma con mucha fiebre, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de esta mujer. Jesús ordenó con sus palabras que la fiebre dejara el cuerpo de la suegra de Simón y la fiebre se fue de su cuerpo. Y en el versículo 41 dice que allí en la aldea muchos trajeron a Jesús a sus enfermos parientes y a sus familiares oprimidos por demonios. Y Jesús les dio la orden a todos y les reprendió, y los demonios obedecieron. Las palabras de Jesús son con autoridad y con poder. La gente reconocía esto al escuchar y al ver a Jesús hablar, que en sus palabras había autoridad y poder. Dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29, que la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y no como los maestros de la ley de Dios allá en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, los escribas. Jesús hablaba, enseñaba
y ordenaba con autoridad, porque había autoridad en él. Las autoridades de los judíos llegaron a preguntar en cierta ocasión: ¿quién te dio esta autoridad? ¿De dónde tienes tú esta autoridad? ¿No eres tú acaso el hijo del carpintero? Es decir, la autoridad de Jesús antes y en primer lugar, antes que aún en sus palabras, estaba en su propia persona, en quién era Él, de dónde venía Él, quién le había enviado. Jesús había sido enviado por el Padre desde los cielos y había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y de allí provenía su autoridad y su poder, que se manifestaba en sus palabras, en sus enseñanzas. Los escribas, los maestros de Israel, enseñaban a Israel la ley de Dios, dada por medio de Moisés, pero no tenían en ellos mismos la autoridad que sí tenía el Señor Jesucristo. Y esto estaba siendo reconocido por los oyentes. De hecho, Jesús mismo dice a los judíos: escuchen a ellos, escuchen a los escribas, maestros de la ley, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, pues ellos dicen, pero no hacen. La autoridad de Jesús tiene que ver primero con quién es Él y cuál es su relación con el Padre y cuál es su relación con el Espíritu Santo. Aún antes que la autoridad misma en sus palabras. Jesús recibió poder del Espíritu Santo para cumplir con la misión del Padre por medio de sus palabras y por medio de sus acciones. Y este es el poder del cielo, el poder de Dios extraordinario y no natural que proviene del Espíritu Santo. Y solo con este poder se puede hacer la obra de Dios y cumplir con la misión de Dios. Miremos cómo en estos primeros 3 capítulos del Evangelio de Lucas se hace tanta referencia a la presencia y a la acción del Espíritu Santo para dotar y equipar a hombres y mujeres de Dios y al mismo Jesús para cumplir con el propósito de Dios, para hacer la obra de Dios. Y la primera referencia la tenemos ahí en Lucas, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Aquí el ángel está haciendo referencia a Juan el Bautista. Y dice que Juan será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y porque Juan sería lleno del Espíritu Santo, entonces Juan podría hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtiesen al Señor Dios de ellos, porque estaría lleno del Espíritu Santo. Pasamos al capítulo 30, al versículo 35, Lucas 1, dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora es el ángel hablando a María, virgen. Y también le anuncia que sobre ella vendrá el Espíritu Santo. El poder del Altísimo, el poder del Espíritu Santo le cubrirá de tal manera que acontecerá lo imposible en la Virgen María. Ella quedará embarazada sin tener contacto con varón. Vamos al versículo 41, Lucas 1, dice así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora es Elizabeth, llena del Espíritu Santo, y por cuanto es llena del Espíritu Santo, profetiza acerca del niño que está ya en el vientre de María. Vamos al versículo 67, Lucas capítulo 1. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora tenemos a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que también fue lleno del Espíritu Santo, y por cuanto fue lleno del Espíritu Santo, profetizó acerca de Jesús, el niño Jesús. Seguimos adelante, pasemos al capítulo 2, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Tenemos ahora a Simeón, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él, fue movido por el Espíritu Santo, vino al templo y también profetizó acerca de este niño Salvador de Israel y Salvador de la humanidad. Y vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el momento en que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y vamos ahora al capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí clara y directamente se nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y él volvió del Jordán
cuando fue bautizado por Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo fue al desierto para enfrentar la tentación, llevado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y por último, Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús comienza, ¿verdad? Vuelve a Galilea por el poder del Espíritu Santo, y comienza a hacer la obra de Dios, la misión de Dios, por el poder del Espíritu Santo, palabras y acciones poderosas, de tal manera que su fama se difunde por toda la tierra alrededor. Y uno más, Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, leyó el Señor Jesús en Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto Dios le ha ungido por medio de su Santo Espíritu. Por eso quedó habilitado, capacitado para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Por cuanto el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, hablaba con poder y actuaba con poder de Dios. Tenemos también un relato en el libro de Hechos de los Apóstoles, y es un relato que estuvimos examinando en nuestros grupos de edificación mutua, los GEN, los días martes en la noche en nuestra iglesia. Y es el relato de Lucas, también autor del libro de Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 19, versículo 11 al 16. Y es el relato del encuentro que el apóstol Pablo tiene con un grupo de hermanos, 7 hermanos que son exorcistas ambulantes, judíos. Y estos estaban sorprendidos de ver al apóstol Pablo y de escuchar al apóstol Pablo, de ver el poder y la autoridad que estaban presentes y actuaban por medio del apóstol Pablo en el nombre de Jesucristo para echar fuera a los demonios. Y estos pretendieron imitar al apóstol Pablo como negocio o para negocio, e intentaron echar fuera un espíritu maligno en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué sucedió? Sucedió que el espíritu maligno que estaba en la persona movió a esta persona con fuerza y violencia para atacar a estos 7 hermanos, y fue tanta la agresión y la golpiza que ellos huyeron desnudos. Sus ropas, sus vestidos fueron desgarrados con violencia por la fuerza de este espíritu maligno que poseía a esta persona. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué relación tenían ellos con Jesús y con el Espíritu Santo? Ninguna. Ninguna. Por lo tanto, aunque hablaron a este demonio en el nombre de Jesús,
aunque ordenaron a este demonio en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, no hubo el efecto esperado, por cuanto en ellos mismos no estaba la autoridad de Jesús, por cuanto en ellos mismos el poder del Espíritu Santo no estaba, por cuanto no eran hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué lección nos deja este relato? Solo este poder del Espíritu Santo produce transformaciones reales de corazón o de corazones, y solo este poder del Espíritu Santo transforma vidas. Solo por este poder del Espíritu Santo suceden milagros de sanidad y los demonios obedecen y se van, como vemos en la experiencia de Jesús. No basta con que sepas mucho de Biblia o de doctrinas bíblicas para enseñar. Es necesario que también y primero haya en ti poder y autoridad de Dios para hablar y enseñar la palabra de Dios. Tú puedes enseñar sin autoridad y sin poder. Por lo tanto, no habrá cambios ni transformaciones reales espirituales en los corazones y en las vidas de los oyentes. Una predicación puede ser agradable a mi oído, a mis sentidos y aún a mi corazón, pero puede no tener poder y autoridad de Dios, poder y autoridad espiritual sobre mí, de tal manera que venza mi resistencia o la resistencia de mi carne a Dios y a su palabra, y entonces haya una real y verdadera transformación de mi vida. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de autoridad y poder, según el libro de Hechos, según Lucas el Evangelio, deben hacer el ministerio y la obra de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, debe ser predicada por hombres y mujeres con autoridad y con poder de Dios. Si no se hace con la autoridad y con el poder de Dios, entonces haremos vana e inútil la predicación. No es solo aprender y conocer Biblia, es también ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La Biblia es viva y eficaz en los oyentes por el Espíritu que está presente, que está actuando en el mensajero, tanto como en el oyente de la predicación de la palabra de Dios. Es vano y inútil e ineficaz, como dice Salmo 127. Si lo que haces, si lo que enseñas, Dios no está presente en ti y está actuando en ti y por medio de ti con poder y autoridad. No es el poder del conocimiento, no es el poder de la elocuencia, no es el poder de la retórica, no es el poder de la presencia, de la apariencia o de la imagen, no es el poder de la ambientación, no es el poder de la calidad del video o de la calidad del audiovisual. No es solo que enseñes tan bien como enseñas cualquier otra cosa. Es necesario el poder y la autoridad que solo Dios da, que solo Dios da. ¿Cómo evalúas una enseñanza o una prédica? ¿Cómo la evalúas? Te haces la pregunta, ¿esta enseñanza es con autoridad y poder de Dios?
sabes los efectos y el impacto en tu vida de esta enseñanza que has escuchado, y también el impacto y el efecto de esta enseñanza en la vida de otras personas, de otros oyentes. ¿Cómo evalúas una enseñanza o prédica? La autoridad, iglesia, y el poder se reciben de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. No es el estudio, no es la experiencia, no es la inteligencia, no son los años, no es el cargo ministerial, aunque por supuesto todo esto es necesario y es bueno. En Lucas capítulo 9, versículo 1, dice que Jesús les dio. Lucas 9:1. Jesús les dio a los que Él llamó y a los que Él envió, les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad y les envió. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos por medio de palabras y por medio de acciones. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Y esto nos habla de mucha oración, consagración al Señor, mucha humillación delante del Señor. Nos habla de adoración al Señor. Nos habla de confesión y santificación delante del Señor. Nos habla de sometimiento a las autoridades espirituales delegadas por Dios, por el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. En primer lugar, entonces, vemos la autoridad y el poder en las palabras y las acciones de Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo. El segundo punto de esta exposición lo he titulado de la siguiente manera: el asombro ante la autoridad y poder de Jesús. Esta es la segunda afirmación central de esta exposición. Vimos allí en Lucas 4, en el versículo 31, que la gente quedó asombrada, dice el texto. La gente quedó asombrada de la enseñanza de Jesús, porque hablaba con autoridad. Y en el versículo 36 dice que la gente se asombraba y exclamaba: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Cuando Jesús habla, cuando Jesús enseña, cuando Jesús ordena, esto producía asombro, gran admiración entre los oyentes, entre los testigos de lo que sucedía en respuesta a las palabras, al mandato, a la orden de Jesús. Y vemos este asombro en muchos episodios de la vida del Señor Jesús. La gente se asombraba, los discípulos se asombraban. Tenemos también el caso cuando Jesús habla, cuando Jesús ordena al viento y al mar. Esa gran tempestad, los discípulos en el barco estaban temerosos de que llegarían a morir. Levantan al Señor Jesús. El Señor Jesús habla al viento y el mar, y el viento y el mar le obedecen. Y dicen los discípulos asombrados y admirados: ¿quién es este
que aún Él habla al viento y al mar, y el viento y el mar le obedecen. El asombro ante la autoridad y ante el poder de Jesús. El asombro es una gran impresión o gran admiración que alguien o algo causa en una persona, especialmente por alguna cualidad o acción extraordinaria o por ser algo inesperado. Y una de las tristes realidades del hombre de hoy y aún de la iglesia de hoy es que se ha perdido la capacidad de asombro o la capacidad de asombrarnos. ¿Qué son las palabras y hechos de Dios que te asombran? ¿Qué características del ser de Dios te asombran? ¿Cuáles atributos de Dios te asombran? Los que alaban a Dios y adoran a Dios con todo el corazón son los que aún se asombran de Dios. Se asombran de sus palabras, de sus acciones, de sus atributos, de su sabiduría, de su gran misericordia. Se asombran, y los que se asombran son los que alaban y adoran a Dios con todo el corazón. Que el Espíritu Santo restaure en ti y en mí el asombro por Cristo, el asombro por el Padre, el asombro por el mismo Espíritu Santo, el asombro por su gran justicia, por su gran amor mostrado en su plan eterno de redención por la gracia de Jesucristo. El asombro ante la autoridad y el poder de Jesús. Y en tercer lugar, la tercera afirmación central de esta exposición es Jesús enviado por el Padre a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, con palabras y acciones, con autoridad y poder del Espíritu. Jesús enviado por el Padre a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Dice allí en Lucas capítulo 4, que la vida de Jesús, como también la vida del apóstol Pablo, como vemos en el libro de Hechos, vemos aquí en 4:42 en Lucas, que la vida del Señor Jesús transcurría de una ciudad a otra, de una aldea a otra. Las gentes habían visto y experimentado con asombro la autoridad y el poder de Jesús en sus palabras y en sus acciones. Muchos habían sido sanados y librados de espíritus demoníacos, y las multitudes le buscaban a Jesús. Y al darse cuenta que él ya se iba para otra aldea u otra ciudad, trataron de retenerlo y le suplicaron que no se fuera. Eso lo vemos allí en el versículo 42. Y esto nos muestra
cómo así somos los seres humanos. Ponemos siempre primero nuestra necesidad personal y nuestra necesidad familiar. No pensamos en los otros. Y mucho menos en los propósitos de Dios. Pero Jesús, primeramente, no era movido por los deseos, por los requerimientos y las necesidades humanas, sino por el propósito de Dios o por la misión de Dios para él en esta tierra. Jesús vivía y se movía e iba de una aldea a otra y de una ciudad a otra para cumplir la misión para la cual había sido enviado por el Padre desde el cielo. Jesús le respondió a esta multitud que quería retenerlo, que le suplicaba que no se fuera, porque todavía tenían necesidades, porque todavía había enfermos. Jesús les respondió: es necesario que yo cumpla la misión que me dio el Padre. Yo debo ir a anunciar las buenas noticias del reino de Dios también a otras personas, en otras aldeas, en otras ciudades. Jesús anunciaba las buenas noticias del reino de Dios con sus palabras y con sus acciones poderosas. Las sanidades y liberaciones que Jesús hacía eran señales o evidencias de la presencia del reino de Dios que había venido en la persona de Jesucristo. Jesús dice en una ocasión: si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a ustedes. El reino de Dios es anunciado y el reino de Dios es demostrado por Jesús mediante sus palabras y mediante sus acciones con autoridad y con poder. ¿Por qué Jesús hacía milagros, sanidades y liberaciones? Era para solucionar los problemas, las necesidades y sufrimientos de la gente. Era para responder a las peticiones y a las expectativas de la gente. En algunos casos, tal vez sí, era para esto. Pero esa no era la mayor y la más frecuente razón por la cual Jesús hacía milagros, sanidades y liberaciones. La razón era porque esto era parte de las buenas noticias del anuncio del reino de Dios. Y estas señales y manifestaciones de poder y de autoridad evidenciaban y demostraban la presencia del reino de Dios que había venido a la tierra por medio de Jesús, el Rey ungido, por medio del Espíritu Santo de Dios. Las noticias o la noticia acerca del reino de Dios que se ha acercado a nosotros son buenas noticias. El evangelio del reino de Dios
es anunciado por Jesús, posteriormente anunciado por los apóstoles. El reino de Dios que ha venido a la tierra significa el triunfo de Dios sobre Satanás, el triunfo de Dios sobre la enfermedad, el triunfo de Dios sobre toda expresión y manifestación del mal. La autoridad y poder de Jesucristo vence y triunfa sobre toda forma y manifestación del mal. Y esto es también el Evangelio de Jesucristo. Pero si el mal no está siendo vencido en tu corazón, si el mal que está en tu corazón no está siendo vencido, si el mal en tus actitudes no está siendo vencido, si el mal en tus pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones no está siendo vencido, ¿cómo entonces ha venido el reino de Dios a tu vida? ¿Dónde están la autoridad y el poder del reino de Dios presentes, actuando y manifestándose en tu vida, derrotando al pecado en tu vida, derrotando la obra del diablo y la mundanalidad en tu vida? El reino de Dios o reino de los cielos vino con Jesús, el Rey ungido por Dios, vino a esta tierra. Pero solo fue introducido, solo fue inaugurado por el nacimiento de Jesús, por las palabras y obras poderosas de Jesús, por la muerte y la resurrección de Cristo, por la exaltación de Él a la derecha del Padre. Y el reino continúa. El reino de Dios continúa su expansión y su crecimiento sobre la tierra por medio de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia misionera, en la iglesia en movimiento, en la iglesia que ruega sin cesar por la venida del reino de Dios a la tierra. La iglesia que ruega diciendo: venga tu reino, que se haga tu voluntad, que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y este reino avanza y se extiende y crece por medio de esta iglesia misionera y en movimiento que anuncia las buenas noticias del reino de Dios en todo lugar y en todo el mundo, con palabras y con hechos. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y según el plan de Dios, el reino de Dios será consumado y plenamente y completamente establecido en toda la creación de Dios, por medio de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso seguimos orando: venga tu reino, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en toda la tierra, en toda tu creación, como es hecha en los cielos. El reino de Dios ha venido ya. El reino de Dios está creciendo y expandiéndose en toda la tierra y creación de Dios. Y llegará el tiempo en que será plenamente establecido en toda la creación de Dios.
y el mal, con todas sus manifestaciones y consecuencias, será por fin de manera completa, totalmente vencido, derrotado y dejará de existir. Entonces reinará Dios por siempre en justicia, paz y felicidad eterna con sus hijos. Y estas son las buenas noticias del reino que Jesús anunciaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Por eso, aunque la gente quería que se quedara, que no se fuera, y querían retenerlo porque todavía había enfermos y necesitados, Jesús dice: es necesario que yo vaya a otras ciudades y aldeas para dar a conocer las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado por el Padre. Y para cumplir esto, Jesús necesitó y necesitaba de la autoridad y del poder dado por el Padre que le enviaba, y por el Espíritu Santo que lo acompañó en toda su vida y ministerio. Jesús anduvo lleno del Espíritu Santo, predicando las buenas noticias del reino por medio de palabras y acciones poderosas. ¿Qué evangelio hemos creído? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio estamos anunciando? ¿Qué evangelio anunciarás en los próximos días a tu familia, a tus amigos, a compañeros de oficina, vecinos? ¿Son las buenas noticias del reino de Dios? ¿O es otro evangelio centrado en los deseos, centrado en las necesidades y en los placeres humanos y terrenales y mundanos? ¿Es el reino de Dios el que anuncias? ¿O es el reino del hombre? ¿O es tu propio reino? Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. También dijo Jesús: el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios pide una respuesta al oyente. Y esta respuesta es la respuesta del arrepentimiento de pecados delante de Dios y la respuesta de la fe en Jesucristo como único Señor y Salvador. Responde tú a esta buena noticia del Evangelio del reino de Dios. Y entrarás en el reino de Dios y verás el reino de Dios, como dice la Escritura, viniendo a ti con autoridad y poder sobre tu vida, y venciendo y destruyendo el mal que te domina y que te hace sufrir y que hace sufrir a otros a quienes tú amas. Responde a la buena noticia del Evangelio del reino en arrepentimiento de pecados para con Dios, delante de Dios, y fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto en esta mañana 3 puntos. El primer punto es las palabras y acciones de Jesús con poder y autoridad.
El segundo punto, el asombro que producen las palabras y las acciones poderosas de Jesús. Y en tercer lugar, el evangelio del reino de Dios anunciado por Jesús, por medio de palabras y acciones, con poder y autoridad, siendo lleno del Espíritu Santo. Iglesia El Paraíso, andemos llenos del Espíritu Santo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Y que nuestra vida y nuestro ministerio sea con poder y autoridad. Y así impactemos más y más la vida de muchas personas, familias, jóvenes y niños, como lo hacía Jesús, como lo hicieron el apóstol Pablo, como lo vemos a lo largo de los evangelios y del relato del libro de Hechos de los Apóstoles. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las Escrituras, por la vida, por el ministerio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Nosotros nos humillamos delante de ti y reconocemos que solo por el poder del Espíritu Santo nuestro ministerio y nuestra obra será una obra transformadora de corazones, de vidas, de relaciones, de realidades. Solo por el Espíritu Santo. Así que nos humillamos delante de ti, Señor. Y pedimos que nos concedas la gracia de vivir y andar por el poder del Espíritu Santo. Que nos concedas la gracia de hablar y de actuar con autoridad y poder en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Señor, queremos ser anunciadores de la buena noticia del reino de Dios. Queremos que este sea el evangelio que anunciamos, el evangelio del reino de Dios. Guárdanos y líbranos de anunciar otro evangelio. Oh Señor, úsanos, equípanos, haznos competentes en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo para anunciar a otros, en otros pueblos, en otras ciudades, como Jesús, anunciar a otros la buena noticia del reino de Dios. Muchas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Gracia y paz del Señor a todos nosotros, hermanos. Recordemos que ahorita a las 11 de la mañana, vía Zoom, estaremos en una ceremonia para honrar y para agradecer a nuestro pastor Darly y su familia. Les invitamos a todos a participar. Nos vemos luego. Gracias al pastor Milton Martínez en esta mañana por la exposición de la palabra de Dios en este nuevo domingo 25 de octubre. Y esperamos que lo recibido sea albergado, arraigado en nuestro corazón para seguir adelante en los caminos del Señor. En esta mañana, como en los domingos anteriores, tenemos un tiempo de oración, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas. Muchas personas quebrantadas de salud
Y este viernes pasado tuvimos la bendición de orar en acción de gracias porque Dios responde las oraciones. El Señor escucha. A veces está en silencio, pero no significa que no está actuando. Y su misericordia nos alcanza aún en la mayor crisis y angustia que tengamos. Permítanme en esta mañana leerles en Santiago capítulo 5. Dice, versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y escuchen esta promesa profunda también. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Qué promesa tan profunda! Cómo el Señor nos alienta a buscar la sanidad, no solo física, también espiritual, la del alma, el perdón de pecados, limpieza delante de Él, y como solo Dios sabe hacerlo a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Si hubiéramos cometido pecados, serán perdonados. Y la comunión entre unos y otros, confesemos nuestras ofensas para que seamos sanados. Es algo profundo en el corazón. Y orar los unos por los otros para que seamos sanados. Vamos a orar en esta mañana. ¿Tienes algún familiar, el nombre de alguien especial, amigo, amiga, para orar en esta mañana? Únete con nosotros allí, hermano. Señor, gracias te damos por tu palabra expuesta en esta mañana. Y gracias porque esa misma palabra también en la carta de Santiago nos invitas tú a orar por los enfermos, a orar por los quebrantados de salud, a llamar a los ancianos y ungir con aceite en el nombre del Señor. Nos invitas también, Señor, a confesar nuestros pecados para ser libres de condenación, de ataduras, de opresiones, limpios y sanos en el alma, el cuerpo y el espíritu. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque podemos orar por personas enfermas, quebrantadas, adoloridas, afligidas. Oramos para que pongas tu mano poderosa sobre ellos en cualquier lugar donde estén, en una clínica, en un hospital, en el lecho de sus habitaciones y de sus casas, en el campo, en la ciudad. Acuérdate, Señor, de que somos polvo y somos como la flor del campo. En el nombre de Jesús oramos por cada persona enferma en la lista del ministerio de intercesión, por familiares cercanos y lejanos. Ten misericordia y sana en estos momentos, Señor, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes una información importante y pertinente como iglesia. Les recordamos que el próximo domingo es 1 de noviembre. Y también con ese primer domingo celebramos la Cena del Señor, Santa Cena. Así que te invitamos a que te prepares
para esa comunión. Más allá de una ceremonia religiosa, es el profundo testimonio de ser hijos de Dios, lo que confesamos, afirmamos y proclamamos. Y lo hacemos en obediencia al Señor también, como hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero. Así que el próximo domingo, prepara tu corazón para celebrar juntos la Cena del Señor. También te invitamos a que el próximo domingo, luego del tiempo de la escuela dominical, vamos a tener una reunión especial, asamblea extraordinaria de la iglesia a partir de las 11 de la mañana. Así que luego del tiempo de la escuela dominical virtual, tú te conectas vía Zoom para participar como miembro activo de la iglesia. Así que te estamos invitando para que estés en estas dos reuniones y estos dos encuentros especiales de la iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos a despedirnos deseándoles a ustedes la bendición de Dios en todo este resto del mes de octubre que queda y el nuevo mes de noviembre y diciembre. Y el 2020 lo vivimos bajo la misericordia de Dios, su justicia y su fidelidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor esté con ustedes. Nos veremos el próximo domingo.